Vale, pues nada, aquí estamos en un nuevo vídeo, nueva lectura, hoy día 6 de diciembre del año 2023. Actualmente son las 7:30 en horario de Nueva York, la 1:30 en España, y bueno, faltan aproximadamente un par de horas para la apertura del mercado de las 9:30 de Nueva York. Aunque, como veréis en el título, decidir no operar siempre o en la mayoría de las ocasiones será una decisión rentable. Es decir, esta semana es una semana de alta volatilidad, es una semana en la que, bueno, encontramos el viernes la salida de la NFP, la cual es pues prácticamente la noticia que más volatilidad inyecta al mercado del dólar. Con lo cual, para mí es ahora mismo muy importante preservar mi capital tras la victoria o tras, bueno, la ganancia que tuve en el trade de ayer, el cual estamos viendo en pantalla y el cual ahora voy a explicar un poco más detalladamente. Para mí es la prioridad ahora mismo terminar esta semana con esa ganancia y ya la semana que viene veremos si se presenta oportunidad, perfecto, y si no, se espera. Porque al final, para mí, una de las grandes virtudes de un trader rentable, profesional y consistente resulta en la capacidad de ser paciente, en la capacidad de esperar y sobre todo de saber filtrar las oportunidades dependiendo tanto de el contexto macro, es decir, el contexto que se esté dando ahora mismo a nivel de noticias, por ejemplo, ¿no? El contexto fundamental que se le dice, y el contexto técnico, en este caso, bueno, liderado por los conceptos de Smart Money, los cuales utilizo como confluencias, como han sido en este caso, lo que estáis viendo en pantalla, para entrar en posibles oportunidades y, bueno, pues obtener ganancias potencialmente y ser un trader rentable utilizando estos conceptos. En este caso, evidentemente hoy no voy a operar, con lo cual, bueno, no voy a buscar oportunidades donde no las hay, voy a intentar obviar esa parte, pero sí que es cierto que, bueno, ayer tomé las anotaciones que estáis viendo en pantalla acerca del trade que tomé y voy a explicarlo un poco porque ayer, bueno, quizás no lo expliqué tan detalladamente, pero bueno, también esto que sirva como ejemplo, al menos en mi caso, a mí este tipo de anotaciones me ayuda muchísimo en mi journaling y para mí todo trader debe tener un journaling, que significa anotaciones diarias, un diario acerca de las reflexiones y acerca, bueno, también, por un lado, de los conceptos técnicos que puedas tener en cuenta a la hora de entrar en operaciones o analizar el mercado, realizar tu lectura y también realizar una reflexión acerca de tus emociones, tanto en el momento de tomar el trade como, bueno, en el momento en el que te encuentres en ese mismo día. Vale, aquí vemos el trade que tomé ayer, un trade en venta, el cual tenéis a la perfección explicado el antes y el después en el vídeo que subí ayer, en la lectura de ayer, del día 5 de diciembre. Y en este caso, bueno, lo he maquillado un poquito mejor en el gráfico. Vemos que el precio realiza, aquí, escribo, utilización de Fair Value Gap, es decir, ineficiencia, que es esta zona roja que vemos aquí remarcada, para expandir bajista tras el RAI de liquidez. El RAI de liquidez es un barrido de liquidez que se realiza por encima de highs, por encima de máximos o por debajo de mínimos, donde es probable que los traders estuvieran puestos en short, es decir, estuvieran en venta, y su stop loss se viera saltado por este barrido de liquidez. Es decir, es como que el precio tiende a alcanzar esas zonas de liquidez, toma la liquidez, se activan órdenes de venta por parte de los market makers y posteriormente el precio o el mercado expande bajista, que es lo que vimos aquí. Si es que no tenemos alta volatilidad en salida de noticias de las 10 a.m. Justamente en este punto de aquí. Mi trade duró o entró justamente a las 8:10 del día de ayer en Nueva York, horario de Nueva York, y se cerró justamente a las 9:45. Lo cual para mí fue perfecto porque no quería estar expuesto al mercado justamente durante la salida de las noticias de las 10 a.m. porque aquí vemos que si hubiera mantenido el trade y no hubiese alcanzado mi take profit, mi stop loss se hubiese visto, bueno, saltado. Entonces, en este tipo de situaciones lo mejor es no operar durante la salida de la noticia, sino operar antes o después de la misma. Después también se podría haber presentado oportunidad, pero yo una vez ya hice mi trade desde las 8 hasta las 11,
de Nueva York, que para mí es mi horario de operativa, a partir de ahí no opero y antes tampoco, pues nada, ahí se quedó el tema, justamente pues tuve la suerte de que el trade se cerró en take profit. Si no, si hubieran salido las noticias, o bien se cierra el trade, que es lo que pongo aquí, se corta el trade, o se reduce el riesgo moviendo stop loss. Yo justamente moví el stop loss antes de que tocase el take profit sobre este máximo para reducir en prácticamente, bueno, la mitad del riesgo potencial en caso de que saltase stop loss y pasase lo que ocurrió. Aunque también hay que tener en cuenta que cuando se dan movimientos tan puntiagudos en el precio, tan volátiles, es muy probable que cuando tengamos el stop loss puesto en un precio, en este caso lo teníamos puesto en 1.26424, pues probablemente el stop loss, debido al slippage, que es como el deslizamiento, por así decirlo, como que resbala, ¿no? El margen de las operaciones debido a la alta volatilidad, el precio probablemente se hubiese cerrado, o el stop loss me hubiese cerrado más arriba, con lo cual la pérdida potencial podría haber sido por lo menos de un 50% más, o en muchos casos hay gente que pierde el doble de lo que tenía colocado en stop loss o más, o incluso hay gente que vuela la cuenta, se le cierra, bueno, se le quema directamente la cuenta debido a ese slippage. Así que en este caso es algo importante a tener en cuenta en la salida de noticias. Yo no opero noticias, con lo cual en el momento de la noticia o se corta el trade o se corta el riesgo, una de dos. Entonces, vemos cómo tras tomar el trade y llegar al take profit se toma la sell side liquidity, es decir, la liquidez presente en la zona de sell side, que es justamente en estos lows de aquí, ¿veis? Este low es un low para mí relevante porque el precio había fallado en varias ocasiones, muchas ocasiones de hecho, en romper, y es un nivel en el que residía mucha liquidez. Es decir, era muy probable que el precio fuese a alcanzar la liquidez de estos mínimos, y es lo que finalmente hizo, y es en lo que basé mi trade al fin y al cabo, en una oportunidad muy probable. Luego, hablando de gestión emocional o gestión de mantenimiento de la entrada, ponemos aquí, para mí es muy importante hablarse positivamente, y es algo que recalca mucho ICT, que es muy importante en las anotaciones hablarse a uno mismo de manera positiva. Tanto si tienes una pérdida como si tienes una ganancia, háblate positivamente. Intenta que tus notas sean productivas para ti y no te fustigues, no eches más leña al fuego, porque sobre todo tras una pérdida tendemos a culparnos demasiado, incluso culpar a circunstancias externas, culpar al mercado, culpar a situaciones en nuestra vida, etcétera. Buscamos siempre culpables fuera de nosotros. O si nos consideramos a nosotros mismos culpables, tendemos a ser demasiado duros con nosotros mismos. Entonces, para mí, en este caso, es fundamental hablarse positivamente, y es lo que yo hago en esta anotación que realicé justamente tras la ganancia. Pero esto lo hago también aunque pierda, ¿vale? Y bueno, se puede ver en los anteriores vídeos, que es donde tomé pérdidas y hablo de los errores tomados, de los errores cometidos, pero no lo hago de manera negativa, sino que lo hago de forma positiva y productiva para conseguir, en ocasiones como esta, posteriores a una racha de tantas pérdidas, sobreponerme a ello y obtener una ganancia poniendo en práctica y poniendo sobre la mesa los nuevos aprendizajes de estos últimos días, para evidentemente aumentar mis probabilidades de éxito en todo tipo de situaciones. Esta, una de ellas. Y evidentemente las probabilidades las aumenté, porque si os fijáis en los anteriores vídeos, en muchas ocasiones lo que me ocurría era que el precio me saltaba stop loss y posteriormente daba la expansión del lado correcto. O que directamente yo movía stop loss tras tener una ligera, un ligero movimiento a mi favor y el precio me saltaba stop loss. Con lo cual, en este caso, lo que hice y la decisión que tomé para mitigar esos errores y solucionar los problemas, siempre hay que atajar lo antes posible los errores y los problemas, no hay que obviarlos, no hay que ignorarlos, porque es muy importante, evidentemente, enfrentarte a esos problemas y dar solución, como es en mi caso, dejando un mayor margen de stop loss para que la operación respire y no me saque antes de expandir del lado correcto. Como he comentado hace un momento, es lo que me ocurre frecuentemente. Y así ha sido. Gracias a abrir más el stop loss he obtenido una operación rentable a pesar de entrar en un profundo drawdown, es decir, a pesar de estar en pérdida durante un buen rato y acercándose bastante a mi punto de stop loss.
¿vale? O sea, digamos que se superó el 50% del margen que tenía como stop loss. Y además es que, según comenté ayer, normalmente mis stop loss los tomaba de unos 6, 7, 8 pips. Entonces, justamente en ese, si hubiera tomado una operación de 1 a 3.25, intentando maximizar los profits, reduciendo al máximo el stop loss, al final me habría pasado lo de siempre. Entonces, ¿qué hice? Atajar ese error que solía cometer y en lugar de dejar 8 pips de stop loss, dejé 12,8, casi 13, con lo cual dejé que la operación respirase y posteriormente, bueno, se dio la reversión o la expansión de mi parte. Y por otro lado, aumentando la temporalidad de ejecución. En M15, es decir, en gráfico de 15 minutos, es perfecto, pues el margen de Rs, es decir, riesgo-beneficio, es muy correcto, es decir, un 1 a 2, por cada dólar que esté dispuesto a perder, gano 2, es decir, el doble de lo que esté dispuesto a perder, lo cual está muy muy bien. Y no te deja perderte en el ruido de las bajas temporalidades, menos precisión, porque no es una entrada muy precisa, y menos ganancias potenciales, porque se reducen el riesgo-beneficio potencial, pero mayor probabilidad de take profit. De aquí es lo que nos importa, que la mayor probabilidad esté de nuestro lado antes de que nos haga stop loss, antes de tener reversión, que se dé el take profit. Entonces, como siempre, en trading, la clave es poner las probabilidades a nuestro favor. De todas formas, aunque ahora mismo lo que estéis viendo os resulte como chino a aquellos que no habéis estudiado los conceptos de Smart Money, porque es bastante complejo al principio. Al final, como todo lo que estudias, no es que sea sencillo porque es algo completamente nuevo, cambias un poco tu paradigma sobre cómo lees los mercados o incluso si no te has enfrentado nunca al trading a los mercados, es literalmente chino, porque es lo que a mí me pasaba al principio. Pero a base de enfrentarte día tras día al mercado, realizar este tipo de lecturas, este tipo de journal, pues al final lo vas pillando irremediablemente, porque el ser humano es así, nos adaptamos poco a poco, aunque parezca un proceso lento, finalmente nos adaptamos. Así que esta fue la oportunidad con un poquito mis reflexiones acerca de lo que realicé, tanto a nivel técnico como a nivel emocional, y sobre todo lo que realicé en cuanto a, bueno, la mejora, por un lado, o la mitigación de mis errores pasados, y lo cual no me permitía ser rentable. Entonces, poco a poco, adoptando todo este tipo de medidas, podré adquirir una mayor probabilidad en mi operativa y conseguir finalmente ser rentable en el largo plazo, que es al final lo que más nos importa. No nos importa tener una tasa de aciertos del 100% siempre que entramos en un trade ganar, aunque estaría muy bien, pero no es una realidad, con lo cual eso nunca tiene que ser un objetivo, sino ganar más veces de las que se pierde y que cuando ganes, por supuesto, ganes más de lo que pierdas. Es decir, si yo aquí hubiese perdido una unidad de riesgo, ¿vale? Pero mi ganancia potencial son 2. Entonces estoy dispuesto a ganar el doble de lo que estoy dispuesto a perder, con lo cual eso es algo importante, pero siempre teniendo en cuenta las propias limitaciones, el propio modelo y en este caso aumentando mi margen de stop loss de lo que suele ser habitual, con lo cual voy a intentar adoptar este tipo de medidas de cara, bueno, pues al futuro y a nuevas operaciones, las cuales esta semana, como he comentado, no se van a dar. Hoy es un vídeo un poquito más corto, pero un vídeo para mí importante, analizando qué es lo que vi en el mercado ayer. Esta semana, probablemente el viernes, veamos un poquito cuál es el resultado de la NFP y hablamos un poquito del impacto de ese tipo de noticias en el mercado para tenerlo ya grabado y tener un registro de ello. Y nada, también, bueno, hubo un comentario ayer que me preguntó o me pidió que mostrase mi estrategia, ya que evidentemente no hay dos traders que vean el mercado de la misma manera o que tomen sus entradas bajo los mismos criterios, con lo cual próximamente, de momento voy a esperar un poco más, pero próximamente explicaré tanto, bueno, los conceptos que yo utilizo para tomar mis entradas como la estrategia. Además, también tengo pensado hacer de cara a más medio plazo un diccionario de todos estos conceptos de RAID, de FVG, de SSL, BSL, Order Block, todo eso que al final, bueno, son conceptos de Smart Money, pero que voy a utilizar y me voy a referir constantemente en este canal, con lo cual sí que quiero tener esa referencia para las personas que vengan nuevas y entiendan
qué tipo de lecturas estoy yo realizando y en qué tipo de conceptos estoy basando esas lecturas. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, este es mi camino del trader. Un abrazo. Hasta luego.